Bueno, buenas noches a toda la audiencia de La Chispa. Supongo que así como nosotros nos hemos ido mudando de link y nos hemos ido mudando de conexiones, así nos ha seguido nuestra fiel audiencia. Después nos vamos a encargar de que este programa llegue entero, como debe llegar, a cada uno de los rincones de la nación, de nuestra patria. Me encuentro en este momento, gracias a los astros, ya, con nuestro conductor estrella de esta noche para el segmento central del programa 148 de La Fragua. Estamos aquí con Seba García, ¿me equivoco? Hola. No, exactamente. García, mi apellido materno es García, capaz somos primos. Somos muchos los No, García. somos Vamos a ser muchos. primos de mucha gente. Es cierto, me parece que se reprodujeron de Adán y Eva los Sí. García en España. García y González somos, pero un montón. Tal cual. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, Tanto tiempo. Muy bien, por suerte muy bien. Sí, hace un mes más o menos. Hace un mes sí, más o menos. ¿Me que habías arrancamos dicho? con este bloque. Y antes habíamos hecho uno de música. Habría que volver después a la música. Vamos a Hablar de algo eso. musical. Eso me parece re interesante. Podemos seguir conectando salud mental y música, o salud y música en general, o bueno, ya torcer el rumbo hacia la música y en sus diversas vertientes. Podemos mezclar. Está bueno hacer varias cosas. Bueno, pero en este programa en particular nosotros nos hemos dedicado a recolectar las muchas, numerosas preguntas que tiene la gente en torno a la salud mental. Un tema, bueno, sabrás vos, muy extenso, muy complejo y en nada resuelto. En nada resuelto. No, para nada. Estoy chusmeando acá, estirando el ojo, viendo la compu y algunas de las preguntas. Las dos primeras arrancaron muy bien. Qué bárbaro, qué bien. La Gente segunda que... me gusta, es larga, entonces no alcanzo a leer del todo. Mi vista ya no es la de los 25 años, pero me encanta. Pero si quieres yo te las voy leyendo, si te parece. Dale, yo te las voy a ir leyendo y vos vas a ir contando qué es lo que sabes de esto, cuál es tu posición además, porque Dale. bueno, uno cuando responde también se posiciona. Sí. La gente hoy quiere saber sobre salud mental. A ver, una pregunta, anónima, son todas anónimas estas preguntas. Mi pregunta es si alguna vez se puede cambiar posta patrones de pensamientos intrusivos que te acompañaron durante toda la vida, o si más bien hay que vivir con eso y ya fue. Bueno, arrancamos Bien. al hueso. A ver, los pensamientos intrusivos, si te vienen acompañando durante toda la vida, no lo vas a poder cambiar. Sí lo vas a poder manejar. Sí vas a poder tener vos el control de tu mente, pero no esos pensamientos. ¿Cómo? Bueno, tenés distintas formas. Una de las más eficaces, si no es que la más, tiene que ver con un tratamiento, con medicación. Hay medicación probada que corta el ciclo del pensamiento intrusivo, que por ejemplo en el trastorno obsesivo-compulsivo es una retroalimentación que con cierta medicación se puede cortar. Entonces de esa manera va frenando un poco todo ese círculo vicioso de la obsesión y la compulsión, para calmar esa obsesión y cosas que se repiten una y otra vez. Obviamente que la psicoterapia está a la par, acompaña, pero para el pensamiento intrusivo propiamente dicho es más una farmacoterapia y un acompañamiento interdisciplinario, te diría, entre psicología y psiquiatría. Pero se puede vivir Con 80 años pensamientos con intrusivos. pensamiento intrusivo. Claro, hay que ver también qué tipo de pensamiento intrusivo, porque no todos son iguales. No es lo mismo un pensamiento intrusivo de daño que un pensamiento intrusivo que es un poco más benigno. Por lo general siempre son más bien negativos los pensamientos intrusivos, pero si más que nada lo podés manejar, bueno, se puede vivir tranquilamente. Y el acompañamiento, si bien es interdisciplinario, esta ya es pregunta mía, ¿no? Si bien es interdisciplinario, sí o sí tiene que ser de manera crónica, también farmacoterapéutico. Mira, va a depender del historial de vida del paciente, porque hay pacientes que a lo mejor tienen un pensamiento intrusivo por algo muy puntual. Por ejemplo, han atravesado una crisis y están con un tema que no se pueden sacar de la cabeza, y una vez resuelta la crisis el pensamiento intrusivo se va, porque ya resolviste lo que es de base. Ahora, si ya tiene que ver más con una patología de fondo, como te digo, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, por ejemplo, O una depresión.
una depresión mayor que ya viene con muchos años de tratamiento que fracasan o muchos años de no poder avanzar con la psicología. Bueno, en ese caso se puede medianamente controlar. Y yo a mis pacientes y a mucha gente le digo que así como el hipertenso es hipertenso toda la vida y tiene que tomar medicación toda la vida, o el diabético es diabético y va a tener que tomar medicación toda la vida para la diabetes, muchas veces pasa que la persona con trastorno de salud mental, depende cuál sea, pero muchas veces pasa que durante un largo tiempo podés necesitar una ayuda farmacológica. Eso no quiere decir que sea de por vida, pero sí a veces un tratamiento prolongado. Claro. En función de esto mismo que acabas de responder, yo me voy a tomar el atrevimiento de saltearme la segunda pregunta, la podemos volver después, pero me parece que se relaciona con la tercera, que dice, yo preguntaría por qué hay tanto rechazo al tema diagnóstico de cuestiones psiquiátricas, como que encima, en general, desde lugares progres, que es tipo no encasillar, o sea, desde este lugar, no diagnostiquemos, y dice, más allá de las hipótesis que podemos tener, es como que hay un rechazo general a lo distinto. ¿Qué es lo que hay de fondo ahí en el no diagnosticar las patologías psiquiátricas, los trastornos de salud mental? Pero, ¿quién dice no diagnosticar? No, y bueno, ahí cuando alguien preguntó esto, yo les respondí que hay muchas posiciones respecto a esto, como que siento que hay desde ambos lugares, como que hay una hiperclasificación por un lado, una sobreclasificación de todo, de querer decir, bueno, esto es autismo, esto es ansiedad, esto es depresión, esto es tal cosa, y por otro lado hay también una tendencia, que aquí me decía esta persona progresista, de no encasillemos y que en realidad, bueno, esto, no diagnostiquemos porque esto es algo normal, solo que está en una etapa, por ejemplo. Bueno, a ver. Lo cual lleva al no tratamiento de hay una corriente muy grande que es la antipsiquiatría. Ajá. Y es histórica. Es histórica porque es de mediados del siglo XX, que hay un grupo de gente, más que nada psicólogos, en donde consideran que la psiquiatría es prácticamente una tortura, y hay un movimiento fuerte de la antipsiquiatría. De hecho, la ley de salud mental, la actual, no la que quieren modificar, mejor dicho, la actual, que le van a hacer algunos cambios, la actual tiene mucho de antipsiquiatría con respecto a la anterior y con respecto a la que se quiere aprobar. A ver, si un paciente va a un médico porque tiene un problema de salud, sea cual fuere, necesita una ayuda, una contención y a la larga un diagnóstico, porque vos teniendo el diagnóstico podés saber cuál es el tratamiento que necesitas hacer y podés prever cuál es el pronóstico. Entonces, no encasillar es una cosa, no diagnosticar es otra. Si yo tengo un paciente que viene y tiene rasgos de esquizofrenia, porque tiene eventos psicóticos, y yo sé que la esquizofrenia es incurable, y yo sé que esa persona puede tener una evolución mala, ¿qué hago? ¿No le digo nada? No, eso iría contra la ley y contra el derecho del paciente. Tal cual, pero incluso yendo a lugares tampoco, quizás pensándolo no tan en lugares extremos como, bueno, una persona que puede infligir daño o autoinfligirse daño, sino pensando, por ejemplo, en esto, se me ocurre, ¿no? Del autismo, del espectro autista, sí, que es tan amplio y tiene tan diversas expresiones, manifestaciones, y es como hay, o sea, muchos niños que están en el espectro, y que algunos, o sea, hay padres, hay hermanos, sí, hay familia que dicen, bueno, no vamos a llevarlo a que lo diagnostiquen o no vamos a hacer esto. Se me ocurre como ejemplo, ¿no? No irnos a lo otro, sino a lo que vemos a diario. Pero está bien, pero es como... a ver, cada uno obviamente puede llevar al médico o no, a su familiar, eso quedará en la conciencia de cada uno. Pero ya ahí no hay un diagnóstico, porque bueno, puedes diagnosticar algo que no es tu paciente. O sea, si no viene a mi consulta y no hacemos una serie de cuestionarios como para ver un diagnóstico, no puedo diagnosticar yo qué es lo que tiene de verlo. Quedará en la potestad de los padres si lo quieren llevar o no, capaz que no quieren. A ver, pero es como el diabético que no va al médico y se toma una coca a la mañana y una coca a la noche. Bueno, en algún momento va a caer. Tal cual. Y va a caer feo. Y pasa muchas veces eso cuando los niños, a veces uno detecta que tiene problemas. Yo no hago infanto juvenil, pero cuando vos detectas que un niño tiene problemas en la convivencia en el colegio, que tiene
episodios de agresividad, que los arranques de ira no son los comunes, que tiene un poco más de energía que lo normal, y no consultas ni siquiera un pediatra, cuando tenga 20 años y va a ser difícil entenderlo. No te digo manejarlo y nada, digo entenderlo. O sea, pero y vos que, claro, creo que la pregunta va por ese lado, como podrías hacer como un análisis o esbozar, así tirar una idea, una hipótesis de qué es lo que le sucede a la gente que no quiere tratar a sus... Pensando en este movimiento... Pero yo creo que por un montón de cosas es un tabú. Claro. La enfermedad psiquiátrica es un tabú. Nadie quiere decir, bueno, mi hijo es esquizofrénico. Es un montón, es muy fuerte. Pero bueno, pero está. Pero existe, hay Y que sí. hablar de ello. Y sí. Y más que nada, hoy en día lo que más ves son problemas de consumo, más que patologías de base, digamos, las antiguas patologías de salud mental. Es más común ver a una persona que está psicótica por el consumo que por una patología en sí mismo de esquizofrenia. Tal cual. Aquí otra de las preguntas que... No, antes de pasar a esa, tenemos una pregunta en el chat de La Chispa que nos llegó, que estaba vinculada con la cuestión de los diagnósticos, de diagnosticar y los tratamientos, ¿no? Dice Julieta: hola, muy interesante la temática. Frente a los discursos de la antipsiquiatría que desalientan las consultas o los tratamientos, ¿qué riesgos existen de no acudir a un psiquiatra cuando realmente hay un trastorno mental? ¿Cómo puede una persona diferenciar entre el problema de la vida diaria y un problema de salud mental que requiere ayuda profesional? Bueno, eso lo estuvimos contestando recién, Más ¿no? o menos, claro, Sí. claro, le contestamos. Si quiere, Julieta, ahí retroceder un poquito, rebobinar un poquito. Le contestamos porque estuvo bien. Lo que pasa es que es una pregunta recurrente. ¿Cuándo ir al psiquiatra? ¿Cuándo no? Cuando tus problemas de la vida cotidiana empiezan a afectarte el resto de tus ámbitos, es necesario buscar ayuda. Entonces, si, por ejemplo, algo concreto ahora, si vos tenés una deuda bancaria, por ejemplo, con la tarjeta, con lo que sea, algo tan común, no sé, algo económico que nos atraviesa a todos. Mientras vos lo puedas manejar, venimos bien. Cuando eso empieza a no dejarte dormir, cuando te pones a llorar porque no sabes cómo resolverlo, cuando eso te genera conflicto dentro de tu familia porque estás muy irritable, porque cualquier cosa que te dicen, como estás frustrado porque no podés resolver esos problemas, entonces generas un ambiente de agresividad, de hostilidad, que ahí necesitas buscar ayuda. Porque lo que era un problema común se volvió algo que invade tu vida cotidiana y no te deja ser. Claro, Ese es el punto de quiebre. Sí, el tema es que llegamos a un nivel de vincularnos de maneras tan agresivas por la hostilidad misma del contexto, que creo que esos límites también están corridos. Bueno, pero eso depende, porque si vos, por ejemplo, con tu grupo de amigos, con los chicos que hacen el programa, tienen una vida armónica, a vos te va a llamar la atención que uno de ellos de repente empiece a ser irritable, agresivo, se ponga violento. ¿Se Claro, entiende? Ahora, si vos vivís con una pareja que a cada rato te grita, y sí, eso no te va a llamar la atención de, ¿por qué estar enojado? Porque todos los días te grita. Pero si estás con una persona, con una familia que hay armonía, y de Claro. repente uno de los miembros de la familia quiere estar solo, quiere estar aislado, llora todo el día, se encierra, por cualquier cosa que le decís se enoja, bueno, ese cambio de actitud te tiene que llamar la atención. claro, sí, cuando está claro el cambio de actitud, ahí sí quizás es más fácil darse cuenta. Totalmente. Así es, El problema es que, como decía recién, muchas veces no se da cuenta uno, se da cuenta el otro. claro. Y el otro Por cuando eso te es dice, tan che, importante tendrías el que ir... otro. Sin duda, sin duda. Pero a veces cae mal que el otro diga, che, mira, estás medio nervioso, ¿por qué no vas a ver a un psicólogo? ¿Por qué no vas a ver a un psiquiatra? Entonces, Peor, y te el otro dice, agarra ¿pero qué te de crees que estoy clave. loco? Bueno, y ahí arranca una discusión eterna. Tal cual. Bueno, hay otra pregunta más en esta serie de extensas preguntas, que es la que estabas leyendo recién. En realidad hay un pequeño parrafito que decía: hay que poner en debate el concepto progre de la desmanicomialización, ya que el cierre de los lugares de tratamiento de internación echó literalmente a los locos a la calle, dice, complejizando más el problema. La desmanicomialización así planteada fue liberal, plantea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna alternativa que proponga un abordaje efectivo y no solo declamativo para contener, abordar y realizar tratamientos de patologías psiquiátricas estructurales y que no pueden ser abordadas desde los esquemas ambulatorios tal cual se presentan en nuestra provincia? Mira, hay varios dispositivos.
El tema es que hay que ver quién está para cada dispositivo. Siguen existiendo todavía los que antes se llamaban manicomio, ahora se le dice hospital monovalente porque es de una sola especialidad, Ujú. en este caso salud mental. Tenés Hay privados, hay públicos. Claro, tenés el público que es el neuropsiquiátrico, el hospital neuropsiquiátrico, hay algunas camas en el Misericordia, algunas camas en el San Roque, algunas camas en el Tránsito, pero el específico es el neuropsiquiátrico. Ujú. Y privados tenés varios también, tenés el Morra, la San Michel, la San Nicola, la Melar, tenés varias clínicas privadas. Ahora, después tenés dispositivos que son ambulatorios como lo que se llama hospital de día, en donde vos vas desde la mañana hasta la tarde a un lugar en donde tenés actividades, tenés compañeros, tenés terapia de grupo, tenés psicólogo, trabajador social, un médico que supervisa la medicación. ¿Y son las mismas que las casas de medio camino? No, las casas de medio camino son espacios donde vos vivís. Ujú. Donde vos vivís, que es algo previo antes del alta definitiva, vas a la casa de medio camino. Ese es otro dispositivo más que existe. Después tenés las terapias de grupo, después hay lugares que tienen granjas, hay lugares que... Te pasa que no cualquiera pertenece a cualquier lugar, porque depende de tu estado general, podés estar o internado o podés estar en una granja, o podés estar en una casa de medio camino. Ujú. Hay que ver el perfil del paciente para ver en cuál de estos dispositivos puede llegar a tener un poco más de posibilidades. Eh, Igual el concepto de manicomio en muchos casos es indispensable porque o sea, hay pacientes que necesitas internarlo, no hay posibilidades de mantenerlo por Claro. fuera. Y la discusión, entiendo, yo no estoy tan interiorizada en la ley de salud mental que se está proponiendo modificar, pero entiendo que va por el camino este de la desmanicomialización. Bueno, la ley actual, la que está vigente en este momento, es más desmanicomializante de lo que era la anterior y de lo que quiere ser la reforma con la nueva. Porque como decía, esta ley vigente tiene mucho más peso la gente de psicología y una mirada más cercana a la antipsiquiatría. La ley prevé que no puede haber, por ejemplo, hospitales monovalentes. Entonces vos tendrías, y vos imagínate este panorama, vos tendrías un área de salud mental en un espacio de un hospital público donde, por ejemplo, tenés mujeres que han parido, donde tenés una persona que está operada de apendicitis y capaz que en otra habitación a 20 metros tenés un esquizofrénico gritando, o gente con problemas de consumo que se quiere escapar. Sería muy caótico. Ujú. Y los enfermeros, el enfermero que está capacitado para ir a tratar un postoperatorio de apendicitis no es el mismo enfermero que está capacitado para ir a sujetar a una persona que se quiere escapar y que no le importa nada. Ujú. No puede ser el mismo enfermero. Entonces te obliga a tener un personal específico, un espacio específico dentro de un centro de salud que no está preparado para eso. Para mí, la reforma que se quiera hacer es mucho más real y mucho más lógica en el contexto en el que vivimos. Tiene que haber hospitales que sean especializados, con personal especializado, con enfermeros especializados, con trabajadores sociales acorde al tema. No todos los psicólogos pueden trabajar adentro de un internado, no todos los médicos pueden trabajar dentro de un internado. Ujú. Entonces, claro, o sea, sería una idea muy utópica quizás pensar en un hospital en donde estén en el mismo, en la misma ala, en el mismo piso, personas que tienen patologías tan distintas. Sería bastante, bastante raro. En un mismo hospital, sí, en un predio gigante, sí, pero en un mismo piso lo vería bastante Ujú. complicado. Y Yo que he vos, trabajado en los dos lugares, eh, cuando tenemos un paciente de salud mental en una sala de clínica médica y empieza los gritos a las 3 de la mañana, vos imagínate cómo se sienten los que duermen al lado, los que duermen en la otra habitación, los familiares de los otros pacientes. No es muy fácil. ¿y crees que existe alguna otra alternativa? ¿O vos te quedarías con la alternativa de que existan los hospitales monovalentes, los centros especializados? Mira, en el contexto de la realidad de hoy, lo más práctico y lo que ya está funcionando, porque acá en Córdoba tenemos una ley de salud mental propia, lo que ya está funcionando es que haya monovalentes y que haya polivalentes. Que el polivalente puede tener algunas camas, sí, puede tener, pero es necesario sí o sí un hospital que se dedique exclusivamente a salud mental, o por lo menos
si vas a ponerlo en un hospital, tenés que cerrar 2 pisos que sean solamente salud mental y que no haya otra enfermedad. Así es. Bueno, perfecto. Gracias por la respuesta. Aquí nos llegaron otros mensajes. Ode nos escribió saludando por el programa y nos contó su opinión, ¿no? Hola chiques, acá Ode. Desde mi opinión, la salud mental está muy relacionada con la salud espiritual. A veces nos olvidamos que somos seres espirituales, que estamos siempre trabajando para un futuro que no existe en el hoy. Cuando perdemos ese sentido espiritual, nuestra salud mental empieza a flaquear. Y me bajaron el mensajito, ahora no puedo leer, gracias. Claro está que a veces hay cuestiones químicas del cuerpo que empiezan antes que la falta de sentido espiritual, ¿qué me gustaría saber sobre la salud mental? Me gustaría saber cómo se puede abordar la pérdida de sentido espiritual desde el punto de vista de la salud mental. Si es eso posible o son dos campos que no tienen relación desde el punto de vista clínico. Podríamos decir, esta persona no tiene problema de salud mental, sino espiritual. Gracias, chiques, por el programa. No nos olvidemos que nuestra salud mental también necesita de un entorno propicio para su desarrollo. Es ahí nuestro sentido de lucha por un mundo mejor, más humano y sobre todo trascendental. Besos. Mando besos. Bueno, Besos a Ode. muchas gracias por... ¿Qué piensas acerca de esta pregunta? Difícil porque en el campo espiritual no tengo nada para aportar, para decir, no tengo mucha experiencia ahí. Nosotros, lamentablemente... Tengo poca experiencia espiritual. Sí, la verdad que sí. Pero... no está fácil. nosotros tenemos pacientes que a veces ellos sí creen mucho y eso les hace bien. Entonces nosotros no nos negamos a nada de eso. Es una especie de terapia también. Totalmente. Y o sea, hay psiquiatras que sí, que son como muy rígidos en la estructura, o sea, que no les gusta que sus pacientes participen de nada que sea espiritual, pero en lo personal no tengo problema y mucho de lo que conozco tampoco. A ver, por ejemplo, es notable cómo a veces la religión ayuda en el proceso de desintoxicación de consumo. Totalmente. Y bueno, y entonces uno no puede ir en contra de eso. Si te Sí. está ayudando a vos con el paciente, logras que el paciente no consuma más y es por la vía espiritual, bueno, fantástico. Sí, creo que también deberíamos dedicar otro programa a hablar de la relación entre los ex cocainómanos y el evangelismo. Sí, Y cómo el los evangelismo, alcohólicos. tal cual. Sí. Bueno, Eso y es. eso podría dar una idea de lo que es el mundo espiritual y cómo hacer una ayuda más saludable desde lo espiritual para una persona que tiene algún problema de salud mental. Tal cual, porque te toca otras fibras, ¿no? Sí, Fibras que van sí, más desde el sí. afecto, desde no sé, las emociones. Ahí hay otra pregunta de Bruno, que dice, buenas noches a toda la audiencia y un abrazo a las personas que hacen la fragua. Pregunta, ¿qué experiencias se conocen sobre tratamientos a personas con diagnósticos psiquiátricos a través de la producción artística, en cualquiera de sus lenguajes? Pintura, escritura, danza, música, teatro. Gracias. Pero, déjame ver porque justo Ahí si quieres. ¿Tratamiento dice? No, ahí abajo en la pregunta, ¿quieres? Sí, pero... Mira, ¿ves? Sí, sobre ¿Qué tratamientos. experiencias? Sí, a personas con diagnósticos No. psiquiátricos a través del arte. No, el arte y lo que se hace en muchísimos lugares es parte del tratamiento. Ahí entraría también lo interdisciplinario. Podés hacer teatro, plástica, música, lo podés usar como parte de la estimulación para que la persona vaya saliendo de una depresión, de un deterioro cognitivo, trabajar también la esquizofrenia, la agresividad, el enojo, la ira, pero solo como tratamiento yo no lo veo, salvo que sea algo muy leve, una enfermedad mental muy leve, no lo veo como único pilar, Ajá. digamos. Es parte, sí, y es muy importante. Es muy importante el acompañar, sobre todo en los niños. En los niños es fundamental. Te diría que ahí sí puede ser pilar fundamental del tratamiento de los trastornos, sobre todo de déficit de atención o de lo que sería Asperger. Ahí sí la parte creativa es Hay que un fomentarla y 70% por hay lo que menos. prestarle Sí. atención. El adulto es más difícil. El adulto es más difícil y es una parte de, no es como tratamiento solo. Pero está muy bien que exista eso. Sí, sí.
Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Creo ¿Hemos que no, llegado a contestar todas? creo que habíamos salteado una No, ahora. pero volví. Lo del día a día, ¿no? No, No. ya lo leímos. Sí, todas estas las leímos. Estas también. Ah, Ah, esto. Hay una pregunta más que dice, ¿cómo no. proyectarse a uno mismo puede ser una herramienta para conducirnos al futuro y apreciar el presente? Es compleja la pregunta, bien filosófica. ¿Cómo proyectarse a uno mismo puede ser una herramienta para conducirnos al futuro y a apreciar el presente? Es como una pregunta. Que se responde a sí mismo. Uno se proyecta al futuro y entonces disfruta el presente. El tema es que para proyectarte vos mismo en el futuro, tenés que tener un presente medianamente organizado, estructurado psíquicamente. Cómodo. No, como sea, No, bueno, pero, con condiciones básicas. claro, pero por lo menos con un orden psíquico, o sea, saber lo que está bien, saber lo que está mal, saber, porque si no, a ella, ese es el tema, ¿cómo te proyectas si tu base psíquica está alterada? Claro, O sea, te vas a proyectar mal. tal cual. Es como, me hace acordar, me salió así como, viste, cuando se habla de ir hacia el futuro, Sí. que vos tenés la línea del tiempo, que es una cosa recta, uniforme, pero si hay un quiebre, se abre como una paralela en donde tenés un futuro paralelo. Entonces mi futuro puede ser muy lineal si es que yo sigo cierta organización psíquica o si mi psiquis está rota y estoy camino a la psicosis, mi realidad va a ser otra Ujú, y va a ir por otra línea de vida, no por esa que yo pensé. claro, tal cual. Sí, sí, sí. Creo que Pero es una sí. buena respuesta. No, y le es una pregunta para pensar, es como vos decís, bien filosófica. Sí. Y bueno, yo solo voy a decir que estamos llegando al final del programa, llegamos exitosamente a las 9 de la noche, Ah, muy entonces, bien. si bien me encantaría seguir conversando acerca de un montón de estos temas, creo que bueno, que por lo menos hemos podido dar cuenta de algunas cosas, Muchas preguntas. muchas Muy bueno, se preguntas. enganchó mucho la gente. Qué bueno. Sí. Le estoy contestando a la Cande. Hola, Cande. Ah. Vamos a ponerle el micro a la Cande para que comparta aquí. Ahí estamos. Sí, hola. Tenemos ahí, hubo microcortes y situaciones en el medio, tenemos ahí un tiempito para hacer un cierre, así que cerremos esto con la cortina y al cierre y todo lo que sucedió. Bueno, vamos a hacer Había, eso. El Seba me va a acompañar en ese camino. ¿Qué te había parece? pasado una canción, no sé si estará cargada, que es Disorder de Joy Division. Me encantan los disorders de salud mental. Porque bueno, después se puede hablar pues Ian Carty, el cantante de Joy Division, se suicidó. Así que después se podría hacer una temática para hablar en algún próximo programa del suicidio Estaría buenísimo, y hace los mucha perfiles. falta porque Sí. encima también estamos en épocas tendientes al Ujú. crecimiento de la tasa de suicidios, Sí, ¿no? totalmente. Es el Este, pico más alto de la historia de la Argentina. Sí. a la pipeta, voy a decir, a la pipeta. Bueno, nos vamos a escuchar esa canción entonces para cerrar este segmento. ¿Qué te parece a vos, Dale. Seba? ¿Qué te Sí, sí, pareció sí. el No, muy segmento? bien. Me gustó mucho la gente cómo se prendió. La verdad que muy buenas preguntas, aparte porque son preguntas que uno se hace en lo cotidiano y no sabes a quién hacérsela. Así que Y te las estaría. hicieron a vos. Sí, sí. No, pero estaría muy bueno después ver la posibilidad de manejarla y cada tanto ir repitiendo eso, porque el límite entre dónde pedir ayuda a un psicólogo, a un psiquiatra, o cuándo darte cuenta de que podés estar teniendo un problema de salud mental, eso me parece que tiene que ser la clave del cierre del programa, porque es ahí donde vos tenés que buscar ayuda. Es en ese momento donde vos identificas que lo que te está pasando ya deja de ser algo simple y cotidiano y empieza a ser un problema. Y es ahí donde hay que buscar ayuda. Excelente, ya escuchó toda la audiencia, así que nos vamos a ir pensando en esto, a escuchar Disorder.